La enseñanza en competencias puede tener aspectos positivos y el aspecto más positivo para la enseñanza de la historia es utilizar fuentes desde las edades muy tempranas para la enseñanza de la historia. Naturalmente, fuentes adecuadas para los niños y para las niñas, un artículo de un periódico, una entrevista oral, una visita a un lugar histórico, a unos restos históricos. Esa es una manera de darle la vuelta a una educación en competencias de origen neoliberal que fue asumida sin excesiva crítica por parte de la Comisión Europea a la hora de introducirla en el Plan Bolonia, pero que conforme ha llegado a las universidades, pues eso es más fácil en la universidad que en la enseñanza media, porque hay menos control administrativo sobre la metodología docente, etc., pues ha llegado a la base, diríamos, a la enseñanza diaria de la historia, en este caso, pues de esa manera, que ojalá seamos capaces de aplicarla, porque es una oportunidad, sobre todo si, como decía antes, los alumnos nos vienen enseñados desde las escuelas, desde los institutos, en el trato con las fuentes, porque si es así, yo no necesitaría estar aquí, naturalmente, explicando como una novedad que el historiador construye sus fuentes históricas. Bien, no sé si hay alguna otra participación, alguna otra pregunta, doctor. Muchas gracias. Creo que en esta interesante charla se han resumido dos cursos que tenemos aquí en la Facultad Especial de la Licenciatura sobre Teoría de la Historia. Sí, es un recorrido interesante de todos los paradigmas. Me llama la atención, que a manera de comentario, que en esta relación del historiador con sus evidencias, con sus indicios, con sus huellas, un elemento fundamental sea la crítica, la pregunta constante. Creo que ahí es el elemento que nos va a permitir desacralizar esto que llamamos fuentes. Si frecuentemente recurrimos a ellas de la manera de indicio, de huella, de resto, pero no de fuente todavía, creo que ahí tendríamos un buen principio para desacralizar, porque no es hasta cuando el historiador realmente inquiere a la huella, al indicio, cuando la convierte en una fuente. Antes de eso, creo yo que simplemente es un testimonio, una huella, pero nada más. Y también sería fundamental que en el ejercicio de la construcción de la escritura de la historia estuviera presente en todo momento la reflexión teórica sobre la naturaleza de nuestras evidencias, el valor intrínseco que tienen nuestras evidencias y obviamente también el compromiso que tenemos como escritores de la historia al generar un discurso específico. O sea, siempre estar cuestionando cuál es el valor de ese discurso que estoy ofreciendo, porque finalmente es una explicación y de manera inmediata puede ser para los colegas, pero si después bajamos ese conocimiento a nivel más amplio, obviamente que tenemos un problema y ético también de cómo vamos a explicar cierto conocimiento histórico. Entonces, para mí sería, sintetizando el comentario, dos momentos claves para esa desacralización. Un ejercicio constante de preguntas hacia la fuente, pero también un ejercicio constante de teorizar, de preguntarme por el quehacer como historiador sobre la naturaleza de mis evidencias y sobre lo que voy a proyectar en ese discurso historiográfico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Yo creo que la interactividad en este caso no es fácil, ¿no? Porque me estáis escuchando en una pantalla, yo os estoy viendo en una pantalla, ¿no? Yo recordaba, creo que era la sala de diligencias, ¿puede ser? En vuestra ciudad. Sí. La sala de diligencias, y claro, era muy distinto, ¿no? En otra inauguración de otro congreso vuestro, y por lo tanto nos tenemos que esforzar, ¿no? Para vernos las caras y ser capaces de ver las personas, ¿no? Y yo te veo, no me has dicho el nombre, pero te veo y estoy de acuerdo contigo, naturalmente. Y siguiendo con esas dos aportaciones desacralizadoras de la relación del historiador con su objeto, con las fuentes, yo solamente añadir dos cosas más. Sobre el tema de la crítica de las fuentes,
cierto, pero estamos yendo más allá, porque cuando hablamos de crítica de las fuentes, estamos pensando en lo que hemos aprendido del positivismo. Es decir, la crítica externa y la crítica interna. Es decir, la crítica del positivismo en general tiene que ver con que si la fuente es verdadera o falsa y su grado de credibilidad para el objeto que queremos investigar. Eso mismo hoy está muy cuestionado, ¿no? Porque una fuente que puede ser falsa, por ejemplo, porque es un documento posterior a la Edad Media y es falso porque no se generó en la Edad Media, puede ser una fuente falsa para la Edad Media, pero verdadera para el siglo XVII, que fue cuando se generó, etc. Eso hoy ya lo sabemos, que hay que ir más allá. Y pues, respecto a la credibilidad de la fuente, pues es muy relativo, porque una fuente puede ser no creíble. Una crónica medieval, por ejemplo, me gusta como medievalista poner ejemplos medievales, porque el autor en una lucha dinástica pues está de acuerdo con uno de los bandos, pero eso hoy ya no lo consideramos así. Consideramos que la credibilidad viene de tener fuentes opuestas, ¿no? Cada una con su parcialidad distinta. Pero de todas maneras, siendo críticos con la crítica positivista de las fuentes, no debemos confundir la crítica con la construcción de la fuente. Yo mismo, al criticar la crítica externa e interna, como aprendimos del positivismo, al decir que una fuente falsa desde el punto de vista positivista puede ser verdadera para nosotros en otro sentido, al decir que una fuente parcial para el positivista puede ser muy importante para la objetividad de un fenómeno que tuvo varias parcialidades, en su momento, lo que estamos es, no sé, criticando la crítica. Estamos reconstruyendo la fuente de una manera mucho más rica, ¿verdad? Donde lo que es verdad y mentira, pues es más complejo y hay que matizar más. Es verdad o mentira según el ángulo, y lo que es parcial o no, pues también es complejo, etcétera. Es decir, a mí me gustaría que la desacralización fuera más allá de la crítica positivista, sino que simplemente fuera una reconstrucción de la fuente desde ángulos muy diversos, más que la crítica positivista, más allá de la crítica positivista. Después, yo no hice mención, cuando hablaba de que el historiador debe ser repuesto en la definición de la historia como ciencia en su lugar central, que en las definiciones de la historia como ciencia que hemos heredado nunca aparece el historiador, debe ser repuesto en su lugar central. Decía que debe asumir la responsabilidad mayor, y la responsabilidad mayor no es solo respecto al pasado que reconstruye, sino es respecto a cómo eso se proyecta en el tiempo que hoy vivimos. Yo creo que en ese sentido es muy importante, porque la pluralidad de enfoques hacia un hecho histórico, la mayor parte de las veces tiene que ver con debates del presente, que con debates que está más en el presente que en el propio pasado. A veces está tanto en el pasado como en el presente, pero muchas veces está más en el propio presente que en el propio pasado. Y yo ahí creo que el historiador tiene que encontrar un punto de equilibrio entre el rigor y la honestidad y la utilidad social de la historia, ¿no? Y ese punto de equilibrio, para mí, y no sería el tema para otra conferencia, para otro debate, para mí tiene que apoyarse en una historiografía de valores. O sea, que nosotros obviamente tenemos que superar cualquier historiografía o enfoque historiográfico partidista, vinculado a una ideología, una religión, etcétera, porque eso sería, digamos, muy reduccionista de lo que es la función del historiador. Yo no digo que no sea legítimo, pero además sería difícilmente extensible al conjunto de nuestra comunidad académica. Pero lo que sí es no solo fácilmente extensible al conjunto de nuestra comunidad académica, sino necesariamente extensible al conjunto de nuestra comunidad académica, es hacer historia desde unos valores universales que vivimos un tiempo además y no son tan difíciles de definir. Y eso puede ser la referencia que nos obligue, en el momento de tratar las fuentes y hacer nuestras investigaciones, a ir por caminos que no nos lleven al infierno, ¿no? Es decir, que donde se demuestre que la historia, como contestaba Mark Bloch,
a uno de sus hijos en la introducción a la historia: papá, ¿para qué sirve la historia? Y